Existen problemas de salud a los que en algún momento de la vida gran parte de la población debe hacer frente. En el programa de hoy vamos a tratar uno de esos problemas, en concreto uno que afecta especialmente a las mujeres después de la menopausia y que origina no pocos trastornos. Vamos a hablar de la osteoporosis. En esta ocasión lo haremos con Esther Malas Echevarría, médica e investigadora. Muy bienvenida al programa, Esther. ¿Qué tal? Muchas gracias. Es un placer para mí estar con vosotros hoy. Pero antes de pasar a profundizar en el tema, vamos, como siempre, a ver qué piensan ustedes sobre el tema en opinión pública. Bueno, tengo entendido que es la deficiencia de calcio cuando los huesos son más débiles o son más esponjosos. Yo creo que es un problema que se tiene a partir de los 50, después de haber tenido, de pasar la menopausia o previamente antes de pasarla. Creo que es un problema de huesos. Sí, la osteoporosis es una enfermedad que afecta a los huesos, que tiene múltiples causas, pero todas se definen como una disminución de la densidad ósea que puede ir muchas veces unida a disminución de la concentración de calcio en los huesos. Sí, es un problema que lo estoy padeciendo yo y es cuando los huesos se deshacen. Sí, más o menos. Una dolencia de los huesos que se acentúa con la edad. Bueno, eso no se sabe nunca. Eso es una cosa que tanto lo puede padecer un niño recién nacido como lo puede tener un anciano. Pues supongo que las personas mayores. ¿Y por qué? Pues que tendrán algún desgaste de huesos. Las mujeres tienen un índice de prevalencia mucho mayor que los hombres, sobre todo por las alteraciones hormonales que surgen en la situación posmenopáusica. Considero que son las personas de más edad y también las damas. Pues generalmente las personas mayores. Tienen los huesos más delicados. Yo creo que es la gente mayor. Y el por qué creo que es porque tienes que tomar mucha leche, porque tiene una proteína que te hace falta luego cuando eres mayor, y si no has tomado mucha leche, pues no la tienes. Y la gente que tiene osteoporosis normalmente yo creo que de 50 a 45 más o menos. Pues mira, sobre todo lo que tiene mucho calcio es la leche y todos los productos lácteos. Sobre todo queso, yogures, mantequillas, margarinas, cremas, flanes, todas esas cosas llevan mucho calcio. Pues la leche, el queso, los huevos. Queso, yogur, leche y cosas de esas. Bueno, se considera que los lácteos, queso, leche y también nos puede ayudar el maní, lo poco que tengo entendido. Los alimentos más ricos en calcio y que mucha población no conoce son los frutos secos. La leche, los lácteos, todos los lácteos en general. Sobre todo la leche esta que viene ahora con ya un plus de calcio. Es la que te recomiendan que tomes. El deporte es bueno para la salud, para todo, y también pues porque hace que nuestro sistema locomotor pues pueda estar en funcionamiento permanentemente. Pues la verdad es que no lo sé, pero no creo que tenga nada que ver. Bien, porque los músculos se adormecen si no haces deporte y eso luego te pasa factura. Si no haces ni te mueves, estás toda tu vida sentada, pues luego te va a pasar factura. De mayor vas a estar que los huesos y los músculos a tener engarrotados. Sí, el deporte es bueno para todo y para eso, indudablemente que también. A ver, según qué clase de osteoporosis, porque según donde la tengas, por ejemplo, yo tengo mucho la rodilla y entonces el médico me la ha prohibido, porque al hacer deporte, la rodilla tiene una almohadilla entre hueso y hueso. Y ocurre muchas veces que si haces deporte, aquella almohadilla se va desgastando. Puedes hacer, ejercicios, ejercicios poquito a poco. Caminar media hora, sentarte, pero, gimnasia no. El deporte es una de las armas fundamentales en la lucha contra la osteoporosis porque es el único factor demostrado científicamente que es osteogénico, que produce hueso. Por ejemplo, es un dato simple, cuando vas a caminar, si caminas con cierta velocidad, un poco prisa, eso produce tensiones sobre el hueso, que es un estímulo osteogénico, formador de hueso y que previene la osteoporosis. Interesantes, como siempre, sus opiniones. Vamos a tratar en profundidad el tema en este momento con nuestra invitada. Comenzaremos averiguando ¿qué es exactamente la osteoporosis? ¿Qué es, Esther? Bueno, la osteoporosis es un problema de pérdida de calcio en los huesos, en el organismo, y como la gran masa de calcio está en los huesos, pues estos se vuelven más frágiles y la consecuencia es que hay gran peligro de fractura espontánea
o ante cualquier pequeño golpe o a cualquier movimiento inadecuado o adecuado, pero lo cierto es que se vuelven más quebradizos, mucho más frágiles por esta pérdida de calcio. ¿Qué tipos de osteoporosis existen? No solamente hay un tipo. Bueno, realmente la pérdida de calcio se produce de manera fisiológica a lo largo de la vida. Quiero decir, nosotros vamos haciendo aporte de calcio en nuestros huesos a medida que vamos creciendo, desde que nacemos, y este pico máximo se logra aproximadamente a los 30 años. A partir de los 30 años se tiene una pérdida fisiológica natural de ese calcio en los huesos. Este sería, digamos, la osteoporosis natural en la edad. A partir de los 70 años, especialmente en el varón, es cuando se produce una gran pérdida de calcio y se podría entrar en el problema de osteoporosis. En las mujeres, desgraciadamente, esto se precipita aproximadamente a los 50 años, cuando ellas dejan de tener sus ciclos hormonales normales, que se traduce de una forma visible en la menstruación. No producen sus ovarios estrógenos. Esta pérdida de estrógenos, esta disminución en la secreción de estrógenos, produce también una pérdida importante de calcio en sus huesos. Por eso es que la osteoporosis puede tener lugar en las mujeres a partir de esta edad. Naturalmente también hay otras enfermedades en las que se produce una pérdida de calcio anormal. Hay situaciones en la vida en las que tratamientos con determinados fármacos, estoy pensando por ejemplo en corticoides, en personas que están anticoaguladas, con antiepilépticos, pues de alguna forma ahí también hay una pérdida de calcio que puede inducir de forma artificial, no natural, como los dos primeros casos que habíamos visto, a una osteoporosis también. Vamos a ver, la osteoporosis es causada por la falta de calcio en los huesos, ¿sí? Por la descalcificación. Nos comentabas que las mujeres, pues al llegar a cierta edad, pueden descalcificar sus huesos. ¿Los hombres, qué otras causas existen para la osteoporosis, para la descalcificación de los huesos? En los hombres se puede dar pues porque padezcan una enfermedad que produzca una falta de aporte adecuado de huesos, porque se produzca una pérdida importante de calcio en los huesos y especialmente en ellos a partir de los 70 años se puede producir de forma natural y fisiológica también una entrada en la osteoporosis. O sea que aunque hacemos énfasis en que la osteoporosis es un problema de mujeres a partir de la menopausia, los varones también están afectados, en menor cantidad, en menor grado, pero también se ven afectados y ellos también pueden sufrir las consecuencias de esta circunstancia. Creo que nos hacemos un poco una idea, pero ¿por qué exactamente es una enfermedad tan preocupante? Pues es preocupante porque realmente llega a afectar a mujeres. A partir de los 50 años se habla de que 1 de cada 3 mujeres puede verse afectada por la osteoporosis. Y varones, a partir de los 70 años, 1 de cada 8 varones pueden estar afectados por la osteoporosis. Hay estadísticas que nos hablan, por ejemplo, en Estados Unidos estamos hablando de 1,5 millones de población afectada. Estamos hablando ya no solamente de que están afectados por la osteoporosis, sino que además las fracturas que se producen de manera espontánea, patológica, afectan también a una gran cantidad de población. Uno puede pensar, bien, una fractura se reduce, se consolida y se repara, pero a partir de ciertas edades en la vida, por ejemplo, una fractura de cadera supone un gran impacto en la vida de una persona, de tal manera que se vuelve dependiente, necesita ser cuidada. Una fractura de cadera te impide moverte. Y esos cuidados muchas veces no los pueden llevar a cabo porque puedan ser más especializados o requieren un esfuerzo físico que las personas que están a su alrededor no pueden hacerlo, pues puede producir que una persona se lleve a una residencia para recuperarse de esa fractura de cadera, por ejemplo. ¿Qué sucede también? Pues que hay hasta un 14% de las personas que ingresan a esas residencias que tardan 1 año incluso en salir, porque se tarda tiempo en volver a recuperar la calidad de vida. Es más, solamente 1/3 de las personas de edad que han sufrido una fractura patológica causada por la osteoporosis, concretamente fractura de cadera, por ejemplo, son las que vuelven a recuperar su calidad de vida inicial.
Entonces es muy importante. Estamos hablando de fracturas no solamente de cadera, sino que estos también se producen en los cuerpos vertebrales, en la columna, de tal manera que el espesor de una vértebra se impacta como si intentásemos presionar un huevo, por ejemplo, y se impacta sobre sí mismo. Entonces estas fracturas espontáneas hacen que la altura de la persona se vaya disminuyendo y ya producen dolores, evidentemente, ¿eh? Y luego pues también hay fracturas en otras partes, en otros huesos del organismo. Estamos hablando de brazos a otros niveles, ¿eh? Es importante. Vaya, pues sí que es importante tener en cuenta esta enfermedad y prevenirla, como después vamos a ver. ¿Es una enfermedad hereditaria o tiene más que ver con hábitos de vida? Sí que se ha visto ciertamente que hay una mayor probabilidad o una mayor incidencia de osteoporosis en personas de raza blanca, caucásicos que se llaman, también asiáticos, y una menor incidencia en personas de origen africano. Puede relacionarse que tiene sí unos antecedentes o una predisposición, pero realmente esa predisposición no es tan determinante, sí que está muy relacionada con los hábitos de vida. Así que tenemos una responsabilidad. ¿Cómo se desarrolla exactamente la osteoporosis y cuáles son sus peores consecuencias? Tendríamos que hablar un poco del hueso. El hueso no es puro calcio. El hueso tiene una estructura, podríamos compararla con una columna que sujeta una casa. Entonces no es puro cemento esa columna. Ese cemento está armado, que tiene unas estructuras de hierro dentro que otorgan a esa columna cierta elasticidad. Permite que ese cemento no sea tan frágil como sería por sí mismo. En los huesos sucede lo mismo. Hay una matriz proteica que llamamos y sobre esa matriz proteica, que es como el esqueleto del hueso propiamente dicho, se va depositando las sales minerales, sales de calcio, de fósforo y calcio. Eso va a dar una estructura importante al hueso que va a permitir que tenga su fortaleza. Pero hemos de pensar que un hueso es una columna viva, de tal manera que ese hueso se va a adaptar al trabajo que realiza. Una columna nosotros la diseñamos o la diseña un arquitecto para soportar un peso de un edificio, pero nuestro edificio es un edificio en crecimiento. Naturalmente ese hueso se irá fortaleciendo, irá incrementando su matriz proteica y sus sales de calcio, sus sales minerales a medida que vamos creciendo, pero no solamente creciendo, sino a medida que sometemos a ese hueso a fuerzas de presión, fuerzas de tracción, fuerzas de torsión, fuerzas incluso de cizallamiento. Y de esa manera podemos hacer que ese hueso incremente su depósito en calcio, se haga más fuerte. Entonces, por ejemplo, personas que son delgaditas, digamos que lo tienen un poco peor, porque claro, ese hueso está soportando menos peso. Pueden ser huesos que no tienen tanta fuerza. Por eso las personas de una complexión más bien pequeña pues tienen mayor facilidad también para poder desarrollar osteoporosis, porque su depósito de calcio del que parten es menor. En ese sentido, las personas con un peso grande y fuerte podemos pensar que tienen ventaja. Naturalmente, cuando se produce la pérdida de calcio de una forma fisiológica a partir de los 50 años para las mujeres y de 70 años para los varones, ese peso grande que le ayudaba a fortalecer sus huesos solamente por el hecho de cargar el peso, pues se torna en desventaja, porque el hueso tiene que soportar un peso mayor y entonces la fragilidad o la posibilidad de tener una fractura es mayor. Interesante. Luego vamos a hablar un poquito también del ejercicio, la relación que tiene la osteoporosis con el ejercicio, pero esto me da que pensar que, por ejemplo, al correr o al caminar estamos haciendo unas micro lesiones en el hueso, a lo mejor, que son positivas en realidad, por lo que acabas de comentarnos. Efectivamente. Uno de los problemas por los que la mujer es más fácilmente sensible a la osteoporosis no solamente es porque a partir de los 50 años se producen estrógenos en su vida, sino porque el tipo de educación que las mujeres de 50 años ahora han tenido en su infancia ha sido más de tipo sedentaria. Hoy en día, sin embargo, pues tenemos que dar gracias en que se promueve el ejercicio físico y en los centros de enseñanza se incentiva a que tanto mujeres, niños como niñas hagan ejercicio físico, porque
ese depósito de calcio que van adquiriendo a través precisamente de ese ejercicio que has comentado, se torna en un capital que va a rendir sus réditos positivos cuando la vida llegue a restar esos depósitos de calcio de forma fisiológica. Luego vamos a ahondar un poquito porque es muy importante esto del ejercicio y lo vamos a ver dentro de un ratito. ¿Cómo podemos saber en principio que tenemos osteoporosis? ¿Cuáles son los síntomas? Se le ha llamado la enfermedad silenciosa. Y es que es una enfermedad que realmente, si no pasa a una fractura, la pérdida de calcio se hace de una manera silente, insidiosa, oculta. No somos capaces por nosotros mismos de saber que estamos perdiendo calcio. Por eso la ciencia ha desarrollado una serie de medios diagnósticos para poder precisamente prevenir esta situación o darnos la alerta de que esto se está produciendo. Ya podemos hacerlo con una radiografía. Los médicos vemos una radiografía y vemos que esa radiografía, los huesos no son tan blancos como era de esperar y podemos sospechar que se ha producido, que hay una pérdida de calcio. Quiero decir que esto se ve bastante claro cuando a una persona se le ha roto un hueso y está, mientras se suelda ese hueso, llevando un tiempo de inmovilidad, de reposo, pues ese hueso al mismo tiempo que se está reparando, está perdiendo calcio porque no estás sufriendo esas presiones, esas fuerzas que digo, ¿no? Pero ese depósito de calcio luego se recupera con el ejercicio cuando el hueso se ha soldado y pasa a tener su actividad normal. Naturalmente la radiografía nos pone en el camino de sospecha, pero ¿cómo se cuantifica esto? Pues está lo que llamamos una densitometría ósea. No es más que rayos X, pues como un TAC, un escáner, que se cuantifica los que se emiten y los que se reciben por detrás, de tal manera que cuanto más calcio hay, más absorbe esa radiación y detrás se ve efectivamente qué es lo que llega y se ve la densidad que tiene ese hueso. Miligramos, realmente se cuantifica en miligramos de calcio por centímetro cuadrado de hueso. De tal manera que existe ya unas estadísticas de acuerdo a la edad de la población y se ve si la persona está en el rango para su edad de depósitos de calcio adecuado o se está desviando de esa media y se está desviándose hasta unos límites preocupantes. Entonces, cuando a la persona se le va diciendo que va bien o con sus hábitos de vida, con su estilo, o que debe de tomar una serie de medidas para que esa pérdida de calcio no sea tan importante como para llegar a una situación que pueda producirse una fractura. Entre esas pruebas médicas para dictaminar la enfermedad o para tratar la enfermedad, hemos escuchado hablar de la terapia hormonal sustitutiva. No sabemos muy bien qué es y qué se pretende con ella. De acuerdo a la lógica que se puede tener bien si las mujeres a partir de la menopausia 50, 53, antes para otras personas, no hay una producción de estrógenos y por eso precisamente se produce una pérdida ósea importante, además de otros síntomas que puedan ser molestas, pues uno razona, vamos a dar los estrógenos de manera artificial y entonces puede que logremos que esta pérdida de calcio no se produzca. Y así se ha hecho durante décadas. Y actualmente se cuentan con estudios que realmente demuestran que efectivamente es una terapia adecuada para prevenir lo que se pretende en ese sentido de una pérdida de calcio importante. Naturalmente que se han visto también con esas décadas de tratamientos pues que se producen otra serie de problemas. Como también las mujeres a partir de esa edad entraban en mayor propensión a accidentes de tipo vascular, bien a nivel de corazón, a nivel cerebrovascular o trombosis periférica, no previenen precisamente esos problemas circulatorios, sino que al contrario se agravan. Ese es uno de los problemas. Y otro problema es que aumentan la frecuencia de cáncer de mama. Por lo tanto, se ha visto que la terapia hormonal sustitutiva no es la mejor terapia para lograr una prevención de la osteoporosis. Y entonces se tiende precisamente a no recomendarla. Y en las personas que por otras circunstancias se recomienda, pues se les lleva un control exhaustivo para prevenir los otros problemas que se producen en mayor incremento en las mujeres con terapia hormonal sustitutiva. Bueno, tendremos cuidado con esta terapia hormonal sustitutiva.
Aparte tenemos también otras pruebas, otros métodos, como por ejemplo el ácido alendrónico. Nos gustaría saber de qué forma este ácido alendrónico puede ayudar en los casos de osteoporosis. El ácido alendrónico es un fármaco, se incluye dentro del grupo de los bifosfonatos y actúa, digamos, impidiendo que el hueso se produzca una pérdida de calcio importante. Entonces, se ha visto que efectivamente tiene su efectividad en lograr que no se pierda tanto calcio y se conserve el hueso de una forma más natural, sin entrar en esa pérdida tan importante en la osteoporosis. Lo que pasa es que, como también tiene una serie de efectos secundarios, ya que todo el mundo no lo tolera adecuadamente, no se recomienda su uso más allá de 5 años. Y entonces se está valorando, porque por otro lado los ensayos clínicos realizados con él no son a tan largo plazo, entonces pues está recomendado suspender la terapia 5 años, usarlo realmente cuando hay situaciones preocupantes de osteoporosis, visto que sea efectivo, a los 5 años suspenderlo o pasar en vez de a un uso diario, una toma diaria del ácido alendrónico o los alendronatos que se llaman, el hacerlo de forma semanal y siempre con una vigilancia sobre los efectos secundarios que pueda realizar. Es un fármaco que de hecho ya podemos empezar sabiendo su toxicidad, es que una persona cuando se levanta por la mañana lo debe de tomar y permanecer 30 minutos sentado de pie, no puede tumbarse, porque es muy erosiva para las mucosas digestivas, especialmente la esofágica. Entonces el estómago puede tolerarla, pero no el esófago, entonces esa persona no puede tumbarse. Es una contraindicación para su uso el que la persona esté tumbada, por ejemplo. No puede una persona estar fracturada y tumbada en ese momento y tomarse el ácido alendrónico. Hasta 30 minutos después no se puede ingerir ningún alimento, ni bebida, incluso ni agua mineral, pues porque se inactiva. O sea que es un fármaco muy delicado, es un fármaco muy efectivo, pero con efectos secundarios también importantes. Entonces su uso ha de hacerse solamente bajo prescripción médica y con una estrecha vigilancia sobre el mismo. Pues ojalá no tengamos que llegar a tomar estos medicamentos tan corrosivos, tan complicados. Dicen que lo mejor es la prevención, así que vamos a hablar en la segunda parte del programa precisamente de la prevención, entre otras cosas. Y vamos a hacer en estos momentos esa pequeña pausa a la que les tenemos acostumbrados. Les comentamos, como siempre, que tenemos unos cursos a su disposición muy interesantes vía internet. Simplemente tienen que consultar una página web que es ofrececursos.org. Y también tenemos a partir de ahora a su disposición un correo electrónico para que nos hagan llegar pues sus sugerencias, sus comentarios acerca del programa, que seguro nos van a ser de gran utilidad. Y bien, el correo electrónico es contacto@cpm.com.es. Así que les dejamos con esa pausa y volvemos enseguida, no se vayan. La Voz de la Esperanza te invita a través de su página web vocesperanza.com a descubrir 4 interesantes cursos por internet de forma totalmente gratuita y sin compromiso. Curso La Biblia habla. ¿Quieres conocer más de la Biblia y disfrutar de todas las bendiciones que ella puede aportar a tu vida? Entonces este es el curso perfecto para ti. Curso Tesoros de Vida, para estudiar la palabra de Dios desde la moderna perspectiva del siglo XXI. Curso Salud y Vida. ¿Quieres aprender a disfrutar cuidándote? Entonces, ¿a qué esperas? Apúntate ya. Curso La Fe de Jesús. Estudios bíblicos de ayer, de hoy y de siempre. Ya sabes, visita hoy vocesperanza.com y disfruta a través de la red de nuestros cursos gratuitos. vocesperanza.com. Y seguimos aquí, seguimos en Mejor Cada Día y seguimos hablando de la osteoporosis en el programa de hoy con la doctora Esther Malas Echevarría. Estamos hablando de este tema porque nos parece muy interesante. Muchas mujeres, sobre todo después de la menopausia, adolecen de este problema de salud que tienen no pocas consecuencias. Hablamos en la primera parte del programa, justo antes de marcharnos, que lo mejor es la prevención, sin lugar a dudas, y vamos a hablar un poquito de ese tema también a lo largo de esta segunda parte. Esther, hemos hablado de las pruebas médicas, nos has asustado un poquito. ¿Qué sustancias deberíamos evitar si queremos prevenir o incluso tratar la osteoporosis y por qué?
Es curioso porque muchas veces se piensa que el tema de la pérdida de calcio en los huesos está relacionado con que no se ingiere suficiente calcio, ¿eh? Es como lo de la cuenta bancaria. Uno piensa que todo es cuestión de meter mucho dinero en la cuenta del banco para que haya un gran depósito. Pero en el tema de los huesos y del calcio en los huesos sí que está relacionado con la ingesta, con el aporte de calcio en los huesos, pero hay múltiples factores que debemos de tener en cuenta, porque si no, incluso el tomar calcio en abundancia puede ser contraproducente para el efecto que queremos conseguir y podemos tener un balance negativo del calcio. Entonces vamos a empezar primero por las pérdidas, efectivamente. ¿Qué podemos evitar? Pues se ha visto que una persona que ingiere alcohol resulta que tiene una pérdida de calcio importante en sus huesos. Una dieta abundante en sal también puede producir una pérdida de calcio en los huesos. El café también produce una pérdida de calcio en los huesos, ¿eh? Hay otros factores como el tabaco, o sea que estamos hablando, fíjate, tabaco, alcohol, café, eso, sal, produce una pérdida de calcio en los huesos. Si queremos conservar el calcio en nuestros huesos, no solamente debemos hacer énfasis en la ingesta, sino en no perderlo. Hay otros factores que también debemos de evitar, porque si bien hablábamos antes de la matriz proteica del hueso, que es importante que la tengamos, de hecho hay enfermedades que no forman adecuadamente esta proteína y se produce una fragilidad de los huesos, son los llamados niños con huesos de cristal, porque les falta esta proteína. Si nosotros no ingerimos proteína en cantidad adecuada, pues nuestros huesos igualmente tampoco serán fuertes. Pero si nos pasamos de la proteína, pues en esa ingesta de proteína abundante lo que hacemos es que introducimos un metabolismo que produce sustancias ácidas y para neutralizar esa acidez en la sangre necesitamos calcio para eliminarlo de forma adecuada sin que sea tóxica para nosotros. Y se puede producir a través de la orina esa pérdida de calcio importante. De hecho, precisamente en los países donde más calcio se ingiere, curiosamente se tiene una mayor cantidad de osteoporosis y está relacionada precisamente con esa dieta hiperproteica. O sea que la ingesta de proteína va a ser muy importante, pero va a ser importante hacerlo de manera adecuada. Y en ese sentido, nuestras dietas son hiperproteicas. Podemos ingerir fácilmente de 150 a 200 gramos de proteína en una dieta normal en la que a la mañana pues se toman bacon con los huevos, por ejemplo, al mediodía el filete o pescado y a la noche pues igualmente alguna otra cosa en ese estilo. La ingesta proteica se ha sobrepasado en gran manera. Las cantidades de proteína van a depender un poco de las tablas que encontremos, porque muchas de las tablas no están elaboradas de acuerdo a las necesidades reales, sino un poco para satisfacer las costumbres que ya tenemos, para justificarlas, para lavarnos la conciencia. Pero van a estar en torno a los 40-50 gramos de ingesta proteica como suficientes. Todo lo que pasemos de ahí estamos yendo en contra de nuestro balance del calcio y vamos a tener un balance negativo. Y para hacernos una idea, ¿cuántos serían esa proporción de calcio que necesitamos al día? Este es un tema también muy interesante, porque en una persona adulta viene a estar relacionado indudablemente con su masa ósea y viene a estar en torno a entre los 500 y 800 miligramos de calcio como aparece como cifra adecuada para ingerir. Naturalmente, en un niño en crecimiento esta cifra se puede multiplicar al doble precisamente y entonces estamos hablando de una cantidad de entre 1000 y 1800, 1600 gramos de calcio como necesidades. En los adolescentes también. En una mujer que está lactando o embarazada también esta cifra aumenta. Pero en general, y si tomamos esta cifra de media, una persona adulta de 500 a 800 gramos en cuanto a las necesidades de ingesta, pues vemos que luego hay cifras que van engrosando esta cantidad. Incluso hay personas que discuten esta cifra de 500-800 gramos, porque dicen que nuestra dieta está el calcio sobrepasado, porque ingerimos muchos lácteos y hacemos ingerir muchos lácteos de tal manera que hacemos un énfasis en esa gran cantidad de calcio y gran cantidad de ese calcio no se absorbe, sino que se pierde a través de las heces.
Parte secretado por los jugos digestivos, es cierto, pero es que ni siquiera se absorbe. Y es que con la absorción del calcio no solamente va a influir en lo que tomemos, sino la cantidad de vitamina D que necesitamos. Necesitamos nuestro organismo para ingerir calcio, vitamina D. Si no hay vitamina D, no hay ingestión de calcio, o ingestión sí, no hay absorción de calcio, no pasa ese calcio de nuestro intestino a nuestra sangre. De tal manera que esa falta de calcio puede darse el famoso raquitismo, que tuvo su época en circunstancias de hambre, porque no se ingería calcio de manera adecuada, no se ingerían proteínas de manera adecuada y los niños se decía que se crecían raquíticos. Pues curiosamente los hijos de familias ricas también tenían raquitismo y ellos no era por una ingesta inadecuada, sino porque no tenían vitamina D, porque ellos estaban pues un poco a la sombra todo el día, no les daba el sol, que es una gran fuente de vitamina D, porque transforma metabolitos previos de nuestra piel y entonces los transforma a vitamina D, y también se daba el raquitismo de forma importante. O sea que además de tomar calcio de una manera adecuada, además de tomar proteínas sin pasarnos en su ingesta, también debemos de tener en cuenta que debemos de tomar el sol. Tampoco hace falta que tomemos mucho, Curiosamente, una exposición de la cara a la luz solar durante 10-30 minutos al día es suficiente. Si exponemos todo el cuerpo, pues ya es que se nos reduce la exposición al sol en unos pocos minutos. Y además la ventaja que tiene la vitamina D adquirida en este sentido es que podemos almacenarla. El verano, que es una época en la que uno pues va de ropa un poco más ligero y la exposición ya es en cara, en brazos, en piernas, o si vamos a darnos unos paseitos a la playa en bañador, sin hacer una exposición solar perjudicial para nuestra salud, de la que somos muy conscientes ahora, pues sí que supone una conversión a vitamina D lo suficiente como para llenar nuestros depósitos en hígado y facilitar que nos dure todo el año. Es cierto que también se puede ingerir en los alimentos, no de origen vegetal. Los alimentos que nos aportarían vitamina D son los alimentos de origen animal. Pero en este sentido hay que tener cuidado, porque también hay alimentos que pueden darnos un exceso de vitamina D. El exceso de vitamina D es tan peligroso o más que la carencia de la vitamina D. Entonces, especialmente ricas, si se almacena en el hígado, pues al tomar hígado de animales podemos pasarnos en vitamina D fácilmente. Y ojo con los alimentos enriquecidos, porque a veces tomamos cereales enriquecidos con vitaminas del grupo y entre ellos está la D. Pues es peligroso porque entre el enriquecimiento de los cereales, el enriquecimiento de la margarina o de la mantequilla o de tal, podemos entrar en sobredosis de vitamina D. No entramos en sobredosis con exposición solar, o sea que si no tomamos vitamina D de origen bien enriquecido, de origen animal, no pasa absolutamente nada. Estamos ahí. Hemos hablado un poquito de la vitamina D. Yo me he quedado con alguna duda. La cantidad de proteína nos has dicho que 50 gramos al día debería ser lo correcto. Sí. Pero ¿de qué forma tenemos esos 50 gramos? Porque claro, a lo mejor una ama de casa que nos está viendo en estos momentos, o un papá o un jovencito, ¿no? Está pensando, bueno, ¿y eso qué sería? ¿Un yogur? ¿Un filete? ¿Cómo? Para hacerme una idea de cuánto sería esa cantidad de proteína al día, Sí. ¿qué les podemos decir? La cantidad de proteínas que nosotros podemos obtener al día nos puede parecer que debemos de tomar sustancias concentradas para tener la seguridad, ¿no? Si vemos en las pirámides de los alimentos, que esas tablas que vemos, pues vemos como la cantidad de proteína realmente está basada en la ingesta de alimentos de origen animal, como son las carnes, los pescados, los lácteos. En ese sentido ya van cambiando las tendencias, van cambiando porque realmente sí que es cierto que estos alimentos son muy ricos en proteínas, pero realmente tomándolos es cuando entramos en una alimentación hiperproteica. Porque no debemos despreciar la cantidad de proteínas que contienen los cereales y las legumbres, los frutos secos y las semillas. Y de hecho, aunque tengan menor concentración de proteína respecto a los alimentos de origen animal, es una proteína que será más difícil pasarnos y tener una alimentación hiperproteica. Recordemos siempre que las civilizaciones su base la han tenido sobre una proteína, una combinación de proteínas hecha a base de cereales, de legumbres, y la han complementado con una poquita cantidad de proteínas de origen animal.
No como ahora, que tenemos la tendencia a que nuestra dieta sea básicamente, aunque la llamamos omnívora o incluso dieta mediterránea, nos pasamos un poquito de el tomar el filete como plato principal y realmente el acompañamiento son las verduras. Y entonces debemos de volver a la cocina de nuestros abuelos, en el plato de legumbres, los cereales, un buen pan integral, y que la carne sea un complemento e incluso que podamos tomarla 2 días a la semana, como mucho, no hace falta incluso uno, e incluso todavía más ideal, prescindir de ella. Yo en ese sentido podría hablar que llevo 35 años siendo vegetariana, sin comer carne, y realmente se puede hacer, se hace perfectamente e incluso es mucho más saludable. Incluso para el tema de prevención de osteoporosis, una dieta de este tipo es mucho más saludable. Vamos a ver rápidamente qué alimentos, por ejemplo, para hacerlo un poquito práctico también, qué alimentos, por ejemplo, les podríamos decir a nuestros amigos que están en estos momentos viendo el programa que contienen calcio. Sí. Porque siempre pensamos en la leche, el queso y de ahí nos salimos. Y de ahí nos salimos y nos dice, ¿y qué más puede tener calcio? Y uno obsesionado con el tema del calcio. Me vas a permitir citar, bueno, tengo un libro muy interesante, se titula La dieta vegetariana. El que lo escribe es el doctor Miguel Aguilar, pero no es porque sea doctor en medicina, sino que él es físico. Entonces realmente lo que hace es un tratamiento de los datos a nivel físico y hace un análisis y presenta citando varios libros, entre ellos pues, libros básicos en la nutrición y en el estudio de la nutrición en medicina. Una de las tablas que presenta nos dice, bueno, ¿cuál es el alimento que menos calcio tiene o que tiene realmente poquito calcio? Pues en este sentido las frutas, por ejemplo, tienen como una media de 19 miligramos por 100 gramos. Claro, una persona que se alimenta de frutas dice, ya no tiene calcio en su dieta. Pues nada más falso, porque aunque sea mínima esta cantidad, como uno consumiría fruta en gran cantidad, vamos a redondear y hacer la cuenta, así sencillamente. 20 miligramos por cada 100 gramos. En un kilo de fruta, ¿cuántos miligramos tienes al final? Pues tienes 200 miligramos. Con 2 kilos de fruta son 400, 2,5 kilos son 500 miligramos. ¿Cuánto habíamos dicho que era la necesidad básica de calcio en una persona adulta? 50 entre 500 y 800 500. miligramos. O sea que con 2,5 kilos de fruta se ha cumplido sus expectativas, precisamente. Ahora bien, si nos vamos a otros alimentos, bien es cierto, por ejemplo, las carnes no tienen tanto calcio como se piensa. Las carnes incluso de media tienen 11 miligramos por 100 gramos de peso, o sea que están teniendo menos calcio que la fruta. Y además tienen proteína, por tanto... Y además tienen proteína en exceso, o sea que el calcio que estamos ingiriendo a través de ellos encima se nos está yendo, si nos hemos sobrepasado en la ingesta de proteínas, pues estamos teniendo un balance negativo, estamos perdiendo calcio. Sí que es cierto que la leche y sus derivados, los lácteos, pues va a tener una cifra entre 403 miligramos de media. Y si nos vamos al máximo, que son los quesos, de 1.380 miligramos. O sea, realmente con una proporción de queso de 50 gramos de queso, ya hemos cumplido las expectativas de ingesta de calcio. El problema con la leche y los derivados es que además son ricos en grasa. Y cuando vamos a adquirir un queso, fijaros que hay una cosita que ponen mg 50%, mg 70%. Mg es unas siglas que nos habla de que es materia grasa. Entonces, si nosotros ingerimos calcio con grasa, se produce un compuesto tipo jabón en nuestro aparato digestivo que secuestra el calcio e impide la absorción de ese calcio. Por eso hablábamos de una gran pérdida de calcio en las heces. Y es que la situación que tenemos actualmente, enfatizando la toma de lácteos para aumentar la ingesta de calcio, podemos engañarnos porque estamos ingiriendo también materia grasa que impide la absorción de ese calcio. Estamos ingiriendo proteínas en demasía que sí se absorben, pero resulta que producen una secreción de calcio a través de la orina. Y finalmente nuestro balance de calcio es negativo. Y por eso se da la paradoja de que poblaciones que están aumentando su ingesta de calcio, cada vez más concienciadas con el problema de la osteoporosis, están entrando más en problemas de osteoporosis.
Esther, no nos da tiempo para mucho más. Una última y rápida pregunta resumen. Si tú te encuentras en tu consulta con alguien que quiere prevenir la osteoporosis o que incluso ya tiene un poquito de osteoporosis, ¿qué alimentos le dices que debe tomar? Alimentos. Yo le diría que tomase legumbres, que tomase cereales, que tomase frutas, ensaladas y entre las verduras ricas en calcio, las de hoja verde, y luego las semillas. Hay semillas, los frutos secos, nueces son muy ricos en calcio, almendras muy ricos en calcio y además no nos aportan esa cantidad excesiva de proteína y la grasa es insaturada, de origen vegetal, no es excesiva como los alimentos de origen animal. Y entonces en ese sentido le diría que se alimente lo más natural, vegetal posible, con una alimentación variada, por supuesto, porque va a cumplir sus necesidades de proteínas, sus necesidades de calcio y va a lograr una alimentación saludable para sus huesos. Muy importante el tema de hoy. Bueno, pues vamos en este momento a nuestro espacio en pocas palabras, en el que realizaremos un resumen de los puntos más interesantes que hemos tratado en el programa. Bueno, espero que hayan podido tomar buena nota de nuestro resumen y pasamos como siempre a nuestro espacio de segunda opinión, en el que hoy vamos a ver la importante relación entre el ejercicio físico y la osteoporosis. Estamos con Patricia y quisiéramos preguntarte qué tipo de ejercicios son especialmente beneficiosos para tratar la osteoporosis. Bueno, todos sabemos que la osteoporosis es una disminución de la masa ósea y entonces, pues como tenemos mucho riesgo de que se produzcan fracturas, el ejercicio que se debe realizar siempre es de bajo impacto. Nunca deberían ser ejercicios donde corriésemos el riesgo de que se produzca alguna lesión en los huesos. Y sobre todo, pues trabajar mucho la movilidad articular y el fortalecimiento de los músculos que protegen los huesos. Y a estos ejercicios que tú nos recomiendas, ¿cuánto tiempo deberíamos dedicarle y también cuántos días a la semana? Debería ser un hábito, o sea, un hábito de todos los días, tomarlo como si fuese una medicina, porque de hecho nos van a ayudar a que la osteoporosis se frene y poder tener una mejor calidad de vida. Entonces deberíamos como mínimo media hora cada día y si puede ser la actividad que realicemos hacerla al sol, porque todos sabemos que la vitamina D es muy importante para poder fortalecer los huesos, retener el calcio que por los alimentos ingerimos. Entonces pues toda actividad que hagamos, ya sea de fortalecimiento, salir a andar, trabajar fuera de casa o todo lo que hacemos, siempre buscar las horas de sol para aprovechar y hacer dos cosas a la vez. Si todavía no hemos llegado a esa edad en la que tenemos osteoporosis, pero ya queremos prevenirla, ¿qué debemos hacer? En principio, hacer mucho deporte. Vida sana, salir a correr, hacer todo el deporte que podamos, porque tenemos que tener en cuenta que hasta los 30 años todo el deporte que nosotros hagamos nos ayuda a fortalecer nuestros huesos y a prepararlos para que esta enfermedad llega a nosotros lo más tarde posible. Entonces, toda actividad física que nosotros hagamos estamos ayudando a que el cuerpo fortalezca nuestros músculos y a la vez haga más fuertes nuestros huesos. A veces la osteoporosis llega cuando uno ya está en edad avanzada. Entonces, en esos casos, a lo mejor son algunos ejercicios especiales los que se deben recomendar.
Cuando la persona ya es mayor, entendemos que no puede ponerse a hacer algún deporte específico, ni trabajar los músculos uno por uno. Entonces, sí, lo que sería bueno es que, por ejemplo, haga jardinería, que a todas las mujeres en general nos gusta trabajar en el jardín con las plantas, o ir a dar un paseo a la playa relajadamente, pero siempre intentando hacer algún tipo de actividad en donde nuestro cuerpo se mueva. Nos has hecho mucho hincapié en caminar, ¿verdad? Se dice que es caminar a buen paso, aceleradito. ¿Y cuánto tiempo debemos de salir a caminar? Menos de media hora. La verdad que nuestro cuerpo no lo nota, ¿sí? Porque tenemos que tener en cuenta de que, por ejemplo, si nosotros barremos o limpiamos la casa, siempre dedicamos más de ese tiempo. Entonces, nos dicen que todo tiempo mayor a lo que hacemos diario es lo que nos va a producir beneficios. Entonces, deberíamos trabajar como mínimo media hora, teniendo en cuenta que si queremos mejorar nuestra calidad de vida a nivel óseo o muscular, es acumulativo el ejercicio que hagamos. Entonces, no es necesario que yo haga la media hora seguida o los 40 minutos seguidos. Puedo hacer 10 minutos por la mañana, 15 minutos al mediodía y 20 minutos por la tarde. Al final del día he hecho la media hora o los 40 minutos necesarios para mejorar mi calidad de vida. ¿Y hay algunos ejercicios que podríamos hacer en casa? Sí. Por ejemplo, si queremos trabajar los músculos, podemos coger 2 botellas de agua y trabajar los brazos. Podemos en un escalón subir y bajar trabajando los gemelos y los músculos de la pierna, intercaladamente subir y bajar escaleras, mover muebles sin tener que hacer demasiado esfuerzo. Todo lo que sea movimiento nos está ayudando a trabajar los músculos y a mejorar la calidad de los huesos. ¿Hay algunos ejercicios que serían desaconsejables o que realmente no hagan mucho efecto? Sí, depende del grado de osteoporosis que se tenga. Por ejemplo, la natación no es un ejercicio que se recomiende mucho porque no estamos trabajando con peso, con el mismo peso del cuerpo o con algún peso externo. Entonces, realmente en la natación lo que estamos trabajando es el sistema respiratorio y cardiovascular más que el sistema óseo y el sistema muscular. Entonces, la natación no es muy recomendable. El ciclismo tampoco, en principio, por el riesgo que supone subirse a una bicicleta, ¿no? Y luego todos los ejercicios que tengan que ver con la flexibilidad de la columna, con esforzar la columna, con flexionar mucho la columna, también es peligroso porque tenemos que tener en cuenta que la zona más débil, la que primero sufre la pérdida ósea, es la columna vertebral. Entonces es la zona que más deberíamos cuidar y proteger. Todos los ejercicios que tengan que doblar la columna no se aconsejan en estos casos. ¿Alguno en concreto podrías decirnos? Por ejemplo, tocarse la punta de los pies, ¿vale? Repetidamente, eso no es beneficioso para la columna vertebral. Bueno, pues muchas gracias, Patricia, por compartir tu tiempo con nosotros. A vosotros, por invitarme. Bien, y agradecemos esa segunda opinión y, por supuesto, agradecemos a Esther Malas Echevarría por habernos acompañado en el programa de hoy. La verdad es que hemos aprendido muchísimo, Esther, muchísimas gracias. Ha sido todo un placer. Y bueno, pues espero que esta información pueda serles muy útil. Propongámonos hacer un poquito más de ejercicio, propongámonos alimentarnos de forma más saludable y ya saben, más vale prevenir que curar. Nos vamos, esperamos que hayan disfrutado con nosotros y ya saben, les esperamos aquí en Mejor Cada Día el próximo día. Hasta pronto.